Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos sobre la importancia y la influencia de nuestros pensamientos y sentimientos sobre la materia, sobre crear la realidad que deseas. Quédate hasta el final del video. Un saludo para todos. Nos comunicamos con el campo cuántico, sobre todo por medio de los pensamientos y sentimientos. Como nuestros pensamientos son en sí mismos energía, como ya sabes, los impulsos eléctricos del cerebro se pueden medir con un electroencefalograma. Son uno de los principales medios con los que enviamos señales al universo cuántico. Antes de explicar con más detalle cómo funciona, me gustaría compartir contigo un estudio sorprendente que demuestra cómo nuestros pensamientos y sentimientos influyen en la materia o en la energía. Glenn Rein, biólogo celular, creó una serie de experimentos para comprobar la capacidad de los sanadores de afectar los sistemas biológicos. Como el ADN es más estable que sustancias como las células o los cultivos bacteriológicos, decidió que los sanadores sostuvieran tubos de ensayo que contenían ADN. Este estudio tuvo lugar en el Centro de Investigación GERMAT de California. Los científicos del centro habían estado realizando investigaciones extraordinarias sobre la fisiología de las emociones, las interacciones entre el corazón y el cerebro y muchas otras más. Habían descubierto, junto con otros investigadores, que existe una relación entre los estados emocionales y el ritmo cardíaco. Cuando tenemos emociones negativas, como la ira y el miedo, el ritmo cardíaco se vuelve desacompasado y desorganizado. En cambio, emociones positivas, como el amor y la dicha, generan patrones sumamente regulares y organizados, a los que los investigadores del GERMAT llaman coherencia cardíaca. En el experimento del Dr. Rein, se estudió primero a un grupo de 10 sujetos habituados a aplicar las técnicas del GERMAT, en las que uno se centra en el corazón para aumentar la coherencia cardíaca. Los participantes, valiéndose de estas técnicas, generaron sentimientos intensos y elevados como el amor y el agradecimiento. Y después, durante 2 minutos, sostuvieron tubos de ensayo con muestras de ADN suspendidas en agua desionizada. Pero al analizar las muestras, no se apreció estadísticamente ningún cambio importante en ellas. Un segundo grupo de participantes entrenados hizo lo mismo, pero en vez de generar solo emociones positivas, es decir, un sentimiento de amor y agradecimiento, las combinaron con la intención, es decir, un pensamiento de enrollar y desenrollar las hebras del ADN. Este grupo produjo estadísticamente cambios importantes en la configuración de las muestras de ADN. En algunos casos, el ADN se enrolló y desenrolló hasta en un 25%. El tercer grupo de sujetos entrenados mantuvo la clara intención de cambiar el ADN, pero les dijeron que no entraran en un estado emocional positivo, es decir, solo utilizaron el pensamiento, la intención, para afectar la materia. ¿El resultado? Las muestras de ADN no acusaron ningún cambio. El estado emocional positivo del primer grupo de participantes no modificó el ADN.
El otro grupo, que generó una intención sin acompañarla de una emoción, tampoco lo alteró. Los únicos que lograron producir el efecto deseado fueron los participantes que pensaron en un objetivo claro, intención, y lo acompañaron con una emoción elevada, es decir, un pensamiento más una emoción. Un pensamiento en forma de intención necesita un elemento energizador, un catalizador, y esta energía es una emoción elevada. El corazón y la mente actuando como uno, los sentimientos y los pensamientos unidos en un estado del ser. Si un estado del ser puede enrollar y desenrollar hebras de ADN en 2 minutos, ¿qué nos está mostrando sobre nuestra capacidad de crear una realidad? El experimento del GERMAT demuestra que el campo cuántico no responde simplemente a nuestros deseos, nuestras peticiones emocionales, ni tampoco a nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Solo nos responde cuando estos dos factores son afines o coherentes, es decir, cuando emiten la misma señal. Cuando combinamos una emoción elevada con un corazón abierto y una intención consciente con un pensamiento claro, hacemos que el campo cuántico nos responda de forma asombrosa. El campo cuántico no responde a lo que queremos, sino a quién estamos siendo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que si tienes la intención de ser rico, pero emocionalmente no lo sientes, quiere decir que no hay coherencia entre tu intención, pensamiento y sentimiento, emoción, y el campo cuántico no responderá a ello. Sin embargo, si tienes la intención clara de ser una persona rica y además emocionalmente te sientes como si ya fueras esa persona rica, generarás un estado de ser coherente. Estás siendo esa persona rica y el campo cuántico responderá a esta coherencia. Y es por ello que muchas veces no vemos cambios en nuestra vida, porque por un lado deseamos tener más dinero, pero por otro lado sentimos que no lo merecemos y por lo tanto no hay coherencia entre lo que queremos y lo que sentimos, y el campo cuántico solo responde a la coherencia, es decir, a un estado de ser coherente. La mayoría de las personas espera a tener dinero para sentirse rico, para sentirse seguro y estable. Espera tener salud para sentirse saludable. Espera una pareja para sentirse amado y querido. Esperan a que la situación los encuentre para sentirse entonces como esa persona ideal. Así que no esperes más a tener dinero para sentir que ya eres rico. No esperes la salud para sentir que ya eres saludable. Siente que ya lo eres. No esperes el amor de una persona para sentirte amado. Siente que ya eres amado, que ya eres amada. Entonces, solo así serás coherente entre tu intención y tu estado interno emocional. Ahora, dado que cada potencial en el universo es por naturaleza una onda de probabilidad que irradia un campo electromagnético y que se compone de energía, es lógico que nuestros pensamientos y sentimientos no sean una excepción. Hay un modelo según el cual los pensamientos se ven como la carga eléctrica y los sentimientos
como la carga magnética en el campo cuántico. Es decir, nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo cuántico y nuestros sentimientos atraen magnéticamente las situaciones en la vida. Al unirse lo que pensamos y lo que sentimos, produce un estado del ser que genera una huella electromagnética que a su vez influye en cada átomo de nuestro mundo. Este hecho hace que nos preguntemos, ¿qué estamos transmitiendo de manera consciente o inconsciente en nuestra vida diaria al campo cuántico? Todas las experiencias, todas las posibilidades existen en potencia como improntas electromagnéticas en el campo cuántico. Hay una infinidad de posibles huellas electromagnéticas de genialidad, riqueza, libertad, salud, que ya existen como un patrón de frecuencia de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que eso que deseas, que esa vida maravillosa, cualquier cosa que anhelas, ya existe dentro de este campo infinito de posibilidades y emite una huella electromagnética. Por lo tanto, si al cambiar tu estado del ser, crearas un nuevo campo electromagnético personal que coincidiera con ese potencial en el campo cuántico de la información, es posible que te toparas con esa situación al ser atraído por ella, o que la situación te encontrará a ti. Mi respuesta es sí. ¿Y la tuya? Déjame saber en los comentarios cuál es tu respuesta. Un saludo para todos.